Hola amigos, buenas noches. Hablar de nahuales no solamente es hablar de seres híbridos, de bestias que mutan sus cuerpos, que cambian de pieles. Para hablar de nahuales también podemos mezclar a los skinwalker, a los trotapieles, a las bestias híbridas, a los licántropos, aquellos seres que dominan el nahualismo, la mutación híbrida, que dominan los conocimientos del bosque, de la naturaleza, y que se transforman en fenómenos naturales. Esta noche les voy a contar un aterrador relato de unos brujos cambiapieles, unos nahuales, ocurridos en el estado de Puebla. Pero vamos a hablar de unas aterradoras bestias pocamente conocidas. Para eso les pido de favor que apaguen la luz, que cierren los ojos y que echen a volar esa imaginación con este relato contado en vivo por su amigo Chemo San Juan, que lleva por título Las bestias cambiapieles de Puebla, el relato más aterrador de los brujos nahuales. Señor Chemo San Juan, soy un pobre campesino que le quiero contar que en los pueblos y en los cerros cercanos a donde las brujas y nahuales hacen sus aquelarres es donde se concentra la mayor cantidad de energía de bajo astral. Justo en esos ranchos pobres habitaban unas brujas nahuales, unos temibles seres que se quitaban los pies, los ojos, las vísceras, así como los brazos y las piernas. Esto por las noches, para salir volando en busca de alguna presa. De preferencia, sus favoritos eran los niños, aquellos pequeños de sangre dulce o cualquier ser vivo que acabara de nacer. Pero bueno, en otros casos, estas brujas o brujos nahuales se despojaban de su cuero, de su pellejo, y empezaban a tener una metamorfosis de un aberrante lobo, de un perro, de un tigre y hasta de un ave. Es esto porque aquí les llamamos brujos nahuales, cambiapieles, aquellos que se convertían en diferentes animales. Pero en otros casos, estos animales o bestias acabaron con mucha gente inocente. Por eso les voy a contar que hartos de que nos mataran el ganado, de que nos robaran el maíz y el frijol, y a pesar de que con nadie nos metíamos y que no éramos gente de problemas, teníamos que hacer algo y de inmediato, porque esto se salía de control. Para ese entonces mi madre, en su desesperación, acudió a la iglesia del pueblo de Atrisco para solicitar un poco de agua bendita. Además, le contó al padre que lamentablemente esos seres aberrantes ya se habían ensañado con nosotros y ahora temíamos por nuestras vidas. El padre, al escuchar a detalle todo esto, le aconsejó a mi madre poner cruces en toda la casa, en el patio, en el jardín, incluso hasta en los campos de maíz y árboles frutales, que estas cruces eran de protección y que si eran de cal y sal, eran más efectivas contra las bestias. Les juro que en esa época, de los años de 1980, al llegar la noche se escuchaban cómo de entre los campos de maíz se arrastraba algo enorme, algo que emitía unos grotescos quejidos, y esto hacía que la piel se nos pusiera chinita, y creo yo que a la de cualquiera. Cerca de la casa teníamos como vecina a una mujer llamada Domitila. Ella tenía a una bebé de algunos meses de nacida. La mujer argumentaba que por las noches su bebé lloraba desesperadamente y no se calmaba con nada. Parecía que algo le inquietaba. Mi madre la llevó con una curandera del pueblo y ésta le dijo a la mujer que su hijo se encontraba enferma. A lo mejor estaba empachada o mal por alguna leche materna, pero bueno, para ese momento la respuesta era otra. La bruja curandera revisó al bebé y de inmediato le dijo que no había problema con su estado de salud, que por el contrario, estaba siendo acechado por alguna bestia nahual o alguna bruja, la cual ya le había echado el ojo. Para eso le dijo a la vecina que tuviera mucho cuidado, porque las brujas acechaban por la noche, y van los nahuales, ya que ambos chupaban y secuestraban a los niños, a los cuales
devoraban en los campos de maíz, y que si esto sucedía era porque se querían llevar a la criatura, la cual estaba recién nacida, y preferiblemente lo hacían antes de que fueran bautizados. La señora estaba asustada y no sabía qué rayos hacer. La curandera por último le aconsejó que en cuanto antes la fuera a bautizar, o de lo contrario, esa criatura no sufriría. ¿Por qué? Porque su muerte sería lenta. Pero bueno, les cuento que para eso le ofrecieron a mi madre ser madrina de la bebé antes de que se la llevara el nahual. Y por cierto, en Atlisco había muchas brujas nahuales y unas muy aterradoras. Esa tarde, al llegar a la casa, de inmediato la mujer le dijo a su marido que bautizaría al bebé, sin fiesta, sin ropa nueva. Le comentó al marido todo lo que la curandera le había dicho. El hombre estaba molesto y argumentaba que eso de las brujas y nahuales era puro cuento, y que eso no existía, y que lo del bautizo era un pretexto para hacer gasto, uno innecesario. Además, no tenían dinero ni para comer, que por eso no se preocupara, que nada le pasaría a la bebé. La vecina le contaba esto a mi madre, y ella le dijo que no había problema, que le daría un poco de dinero, que le compraría comida, pero que en verdad bautizaran a la bebé. Para la siguiente noche, cuando el marido de la mujer no estaba en la casa, la señora acostó a la niña, y ahora sí estaría alerta y no se quedaría dormida, como siempre, pues temía que cualquier ruido despertara a su hijo. Como siempre, la noche transcurrió con tranquilidad. Los perros estaban un poco nerviosos. El viento no soplaba. La mujer estaba en vela. Y de pronto sintió una gran pesadez en sus ojos, los cuales se le cerraban, en contra de su voluntad. Ella sentía que no tenía el control de la situación. En cuestión de segundos la mujer se quedó completamente dormida. Por su parte, la bebé comenzaba a llorar desesperadamente. En ese momento, en el techo, se escuchaban los graznidos y arañazos, además de los aleteos, pero muy fuerte, de un animal. De pronto un rechinido se escuchó. La mujer no despertaba con nada, y el bebé seguía llorando sin cesar. De repente la ventana se encontraba abierta de par en par, y un enorme guajolote descendió sigilosamente y entró por la ventana sin hacer mucho ruido, e inmediatamente se dirigió hacia donde se encontraba la infante, y con tranquilidad sacó su enorme lengua y succionó toda la sangre del bebé hasta que la dejó seca. Aquella pobre angelito se quedó sin gota de sangre. Al otro día muy temprano, la mujer despertó porque sintió el frío de la ventana, pero al mirar a su bebé se percató de que ya no se movía. Estaba morada, fría y al final de cuentas estaba sin vida en su cuna. La mujer quedó destrozada y así sucesivamente. Muchos niños fallecieron asesinados por las brujas nahuales de Atlisco, y en otros casos los seres cambiapieles se robaban los cuerpos. Les cuento que mi padre, antes de emigrar a la Ciudad de México, fue uno de los principales líderes campesinos del pueblo, y también tuvo el valor de ajusticiar a esos brujos nahuales años atrás. Aquella noche un grupo de hombres iban dispuestos a cazar a un extraño perro, uno de color negro que había sacado un bebé de su cuna, y fue visto por los padres de esta. Esa vez acudieron a lo más alto de la montaña, en donde supuestamente se reunían los nahuales para hacer rituales y aquelarres. Efectivamente corrieron con mucha suerte, ya que esa noche, al buscar al bebé, allí enfrente de una gran fogata descubrieron algunas extremidades, como brazos, piernas, ojos, cuero, órganos, patas, muchas cosas de mujer, las cuales no todas eran adultas. De inmediato, comenzaron a quemar esas extremidades, y cuando lo hicieron, esa carne emitía un olor, pero uno asqueroso. Algunos se vomitaban del hedor que producía. La mayoría de los hombres eran valientes, y ya habían tenido encuentros con brujas y nahuales anteriormente. Por eso todos estaban contentos, porque festejaban
que habían terminado con la mayoría de las brujas nahuales, pero la alegría terminó cuando mi padre les dijo que había un pequeño problema. Resulta que en esa quema el torso no fue colocado en la lumbre, pues ya no lo encontraban y no estaba por ningún lado. Para eso uno de los hombres dijo, no importa, porque al quemar alguna parte de su asqueroso cuerpo, ésta desaparece por completo, ya que no tienen protección. Les cuento que mi padre era nativo de Atlisco y en su juventud tumbó a varias brujas nahuales, ante el enojo y miedo de mi madre. Y con el paso de los días, un hombre llamado Tacho acudió al monte para cortar hierbas, cuando de repente encontró unos restos humanos que al parecer eran de mujer. El hombre se apiadó de ella y de inmediato les dio cristiana sepultura, enterrándolos en la tierra. El hombre no notificó a nadie, pues no quería meterse en problemas, los cuales eran serios. Así pasaron algunos años y el campesino que enterró aquellos restos humanos murió extrañadamente. ¿Por qué? Porque quedó maldito. Desde entonces, repentinamente, todos los días, a la medianoche, se escuchan grandes aleteos como de un enorme pájaro. Era como si un guajolote volara sobre las casas del pueblo. Lamentablemente mi padre ya no está con nosotros para cuidarnos, porque había conseguido trabajo en la Ciudad de México y nos dejó allí cuidando el terreno. Les cuento también que en una ocasión mi madre no podía conciliar el sueño, cuando de repente en el techo se escuchó como si algo muy pesado hubiera caído para despertarnos. Mi madre brincó y se levantó junto a su niño. El más chico tenía 12 años. Yo tenía 14. Era el hombre de la casa. Y salimos a mirar. Cuando subimos al techo para averiguar qué rayos estaba sucediendo, señor Chimo San Juan, nos quedamos asombrados, porque allí en el techo había un becerro, semidesmembrado, sin una gota de sangre, y con una gran mueca de terror. Mi madre quedó asombrada, desconcertada. Ella decía que un sopilote o un buitre con sus garras había provocado todo eso, pero no. Nada de esto encajaba, porque ese animal era bastante pesado, para que un ave lo llevara entre sus garras y lo depositara ahí en la parte de arriba. ¿Qué rayos estaba pasando? Ni nosotros lo sabíamos. Al final de cuentas, gracias a Dios amaneció, y al día de hoy solamente son rumores de que en total unas 10 familias de este pueblo de Atlisco fueron las que perdieron niños, algún familiar, incluso hasta animales, porque fueron las que salieron huyendo del pueblo y de la furia de las brujas, de sus mortales ataques. Pero gracias a Dios esto ya se acabó, porque fue allí que mi valiente madre defendía con su vida lo poco que tenía, especialmente a sus hijos más pequeños. Por desgracia, varias mujeres y hombres que fueron señalados como brujos y nahuales perdieron la vida y no lo eran. Muchas veces buscas culpables donde no los hay y agarras gente inocente. Pero bueno, después de décadas, esto ya no paró. De allí mi padre nos trajo a la ciudad, pues temía una venganza y esperamos que estos seres brujos o nahuales ya no regresen por el bien de todos nosotros. Gracias. Relato escrito, adaptado y contado en vivo por Chemo San Juan, de eventos reales del señor Marcos Fernández. Cuenta la historia, amigos, y los hombres más viejos de los pueblos, que cuando una bruja o un nahual se obsesionan por robarse a una persona, a un infante, y no lo logran, se tragan su odio. Incluso lo siguen de por vida, aunque ya crezca, tenga más años, se desarrolle, porque las brujas no perdonan, ni más. Si tú molestas a una bruja que está devorando a un animal o está comiendo algo, si tú la molestas, cuídate, porque esta no parará hasta hacerte del daño más posible. Eso es todo por hoy, amigos. Les pido de favor que me regalen sus relatos, que me los compartan. Aquellos eventos reales de ranchos, de ciudades, de pueblos, de donde sea. Por favor, envíenlo para que nosotros lo cuentemos en vivo. Gracias y hasta mañana. Excelente noche a todos.